El murmullo del restaurante era suave, casi reverencial, como si cada palabra temiera romper el equilibrio perfecto entre el lujo y la vanidad. Candelabros de cristal italiano reflejaban destellos dorados sobre las mesas de mármol, y el aroma del vino añejo se mezclaba con notas de trufa y orgullo. Nadie allí dudaba de quién era el hombre sentado en el centro del salón privado. Alessandro Venturi. Multimillonario. Inversionista legendario. Un apellido que abría puertas incluso antes de que alguien tocara. Él estaba acostumbrado a ser escuchado, admirado, obedecido. Y esa noche, más que nunca, quería demostrarlo. Cuando la camarera se acercó a su mesa, el silencio se tensó imperceptiblemente. Era joven, de porte sereno, vestida con el uniforme impecable del restaurante, pero sin la sumisión exagerada que muchos esperaban de alguien en su posición. Llevaba una libreta en la mano y una mirada tranquila, casi demasiado segura. ¿Puedo tomar su orden, señor?, preguntó con una sonrisa leve, profesional. Venturi la observó de arriba abajo con una expresión que no era del todo desdén, sino algo más peligroso, diversión. Se inclinó hacia atrás en su silla de cuero y, sin bajar la voz, dijo en italiano, convencido de que nadie más en la mesa lo entendería. Es una lástima que lugares como este tengan que contratar a chicas bonitas sin educación. Al menos decoran el ambiente mientras traen los platos. Algunos de sus invitados rieron. Otros desviaron la mirada, incómodos pero silenciosos. La camarera parpadeó una vez. Solo una. Cerró la libreta lentamente y alzó los ojos hacia él. Y entonces respondió en italiano. No correcto. Perfecto. Es curioso que un hombre con tanto dinero confunda la educación con el silencio, dijo con voz clara y acento impecable. Especialmente cuando presume de sofisticación. El aire se congeló. Venturi se incorporó bruscamente, como si alguien hubiera golpeado la mesa. Las sonrisas desaparecieron. Las copas quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Nadie esperaba aquello. Nadie, excepto ella. También es interesante, continuó, sin elevar el tono, que juzgue a una persona por su trabajo, cuando la historia está llena de hombres ricos que jamás aprendieron a ser respetables. Un murmullo recorrió el salón. El multimillonario la miró fijamente, tratando de recuperar el control de la escena, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no era él quien dictaba el ritmo. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó en italiano, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar la irritación. Ella sostuvo su mirada sin titubear. Alguien que entiende cada palabra que dice, respondió. Y alguien que sabe que el verdadero lujo no está en la cuenta bancaria, sino en la dignidad. Hubo un silencio pesado, casi doloroso. Uno de los socios de Venturi carraspeó, otro miró su reloj. El gerente del restaurante, desde la distancia, observaba con el rostro pálido, debatiéndose entre intervenir o desaparecer. Venturi dejó escapar una breve risa, forzada. Vaya, parece que tenemos una filósofa entre nosotros, dijo. ¿Dónde aprendiste italiano? ¿En vídeos de internet? Ella negó suavemente. En Florencia. En la universidad. Mientras usted heredaba empresas, yo estudiaba historia y lenguas clásicas, respondió. Aunque supongo que eso no encaja con la imagen que ya había decidido formarse. El golpe fue directo. Algunos invitados bajaron la cabeza. Otros comenzaron a observarla con una mezcla de sorpresa y admiración. Ya no era solo una camarera. Era una presencia que había desarmado a uno de los hombres más poderosos de la sala con pocas frases y una elegancia imposible de ignorar. Venturi apretó la mandíbula. Su orgullo estaba herido, y eso era algo que no perdonaba fácilmente. Ten cuidado, advirtió. Hay lugares donde hablar de más cuesta caro. Ella sonrió apenas, sin ironía. Lo sé, dijo. Pero también hay lugares donde callar cuesta el alma. Se dio media vuelta con la misma calma con la que había llegado y se alejó hacia la cocina, dejando tras de sí una mesa llena de hombres ricos incapaces de retomar la conversación. Venturi se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo por primera vez en años una incomodidad que no podía comprar ni intimidar. Algo en aquella mujer lo había descolocado. No solo por su respuesta, sino por la certeza inquietante de que ella veía a través de él con demasiada claridad. Pidió otra copa de vino, pero el sabor ya no era el mismo. Mientras tanto,
En la cocina, la camarera apoyó las manos en la encimera de acero inoxidable. Su reflejo le devolvió una mirada firme, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que aquello no había terminado. Con hombres como Venturi, nada terminaba tan fácilmente. Y, sin embargo, por primera vez desde que había aceptado ese trabajo, sintió que el verdadero juego acababa de comenzar. El jefe de cocina la observó de reojo, cuchillo en mano, como si hubiera presenciado una tormenta desde el interior de un refugio demasiado frágil. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sin detener el movimiento preciso con el que cortaba las hierbas. Ella asintió, aunque sus dedos aún conservaban una leve tensión. Perfectamente, respondió. Solo fue una conversación. Pero ambos sabían que no lo había sido. En el salón, Alessandro Venturi intentaba recuperar la compostura. Habló de inversiones en Singapur, de una fusión reciente, de cifras que normalmente provocaban admiración inmediata. Esa noche, sin embargo, las palabras flotaban sin peso. Nadie parecía realmente escucharlo. Cada uno, a su manera, seguía atrapado en la escena de minutos atrás. Uno de los socios, un hombre mayor con corbata azul marino, se inclinó hacia él. No era necesario, murmuró. El comentario. Venturi giró lentamente el rostro. ¿Desde cuándo me das lecciones de etiqueta?, replicó con frialdad. El socio levantó las manos en gesto conciliador. Desde que una camarera nos dejó en silencio a todos, dijo. ¿Y lo sabes? Venturi no respondió. Bebió de su copa, esta vez de un solo trago, y dejó el cristal sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Sus ojos se deslizaron instintivamente hacia la puerta de la cocina. Quería verla de nuevo. No por deseo. Por control. Minutos después, ella regresó al salón con otra bandeja. Caminaba erguida, sin prisa, como si cada paso estuviera medido. Algunas mesas la observaron con curiosidad, otras con una discreta aprobación. Al pasar cerca del salón privado, sintió la mirada de Venturi clavarse en su espalda. Tú, dijo él, llamándola en italiano. Ven un momento. Ella se detuvo. No suspiró. No apretó los labios. Simplemente giró y se acercó, dejando la bandeja en una mesa cercana. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Venturi?, preguntó en el mismo idioma, con la misma precisión. El uso de su apellido no fue casual. Él lo notó. Quiero saber algo, dijo, bajando la voz. ¿Te crees mejor que los demás? Ella lo miró durante un segundo que pareció eterno. No, respondió. Pero tampoco me creo menos. Un par de invitados fingieron concentrarse en sus platos, aunque cada palabra era escuchada con atención quirúrgica. Trabajas aquí, continuó él. Yo podría comprar este lugar mañana si quisiera. Y aún así, replicó ella, esta noche no pudo comprar respeto. El golpe fue silencioso pero devastador. Venturi sonrió, esta vez de verdad, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Dime tu nombre. Ella dudó apenas una fracción de segundo. Lucía, dijo. Lucía Moretti. Algunos comensales intercambiaron miradas. El apellido no pasó desapercibido para todos. ¿Moretti?, repitió Venturi. ¿Eres familia de Enzo Moretti? Lucía sostuvo su mirada, consciente de que acababa de cruzar una frontera invisible. Era mi abuelo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Cargado. Enzo Moretti no había sido un hombre cualquiera. Fue uno de los economistas más brillantes de su generación, marginado años atrás por denunciar prácticas financieras que involucraban a nombres demasiado poderosos. Entre ellos, el de Alessandro Venturi. Venturi se recostó lentamente en su silla. Interesante, dijo. Así que todo esto no era casualidad. Nada importante lo es, respondió Lucía. ¿Estás aquí para vengarte?, preguntó él, con un tono casi curioso. No, dijo ella. Estoy aquí para vivir. Si usted ve enemigos en cada persona que piensa, eso ya no es mi problema. Uno de los invitados tosió nerviosamente. El gerente del restaurante dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver la expresión de Lucía. No había desafío. Había claridad. Venturi la observó como si la viera por primera vez. Ya no era una camarera insolente.
Era una variable inesperada. Y eso lo inquietaba más que cualquier insulto. «Puedes retirarte», dijo finalmente. «Por ahora». Lucía inclinó la cabeza con cortesía y se alejó. Sus pasos eran firmes, pero por dentro, cada recuerdo de su abuelo, cada noche de estudios, cada puerta cerrada, vibraba con fuerza contenida. En la cocina, el ambiente era distinto. Las miradas se posaron sobre ella con una mezcla de respeto y temor. «Ese hombre no olvida», susurró una compañera. Lucía lo sabía. Lo que nadie sabía, excepto ella, era que tampoco olvidaba a Alessandro Venturi. Mientras tanto, en el salón, uno de los socios se inclinó hacia él. «Si la despides, habrá preguntas», advirtió. La gente escuchó. Venturi tamborileó los dedos sobre la mesa. «No pienso despedirla», dijo. «Aún no. Entonces, ¿qué harás?» Venturi miró su reflejo distorsionado en la copa de vino. «Averiguar por qué una mujer con su educación sirve mesas», respondió. «¿Y qué más sabe?» La noche continuó, pero el equilibrio había cambiado. Cada palabra, cada gesto, parecía girar alrededor de una tensión invisible que ya no podía deshacerse. Lucía siguió trabajando, atendiendo mesas, sonriendo cuando era necesario, guardando silencio cuando convenía. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sentían. Ese restaurante ya no era solo un lugar de lujo. Era el escenario donde dos historias antiguas, largamente contenidas, acababan de chocar. Y lo que vendría después no tendría nada de elegante. La madrugada avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarlos. El restaurante comenzó a vaciarse poco a poco, dejando tras de sí el eco de conversaciones caras y promesas huecas. Los candelabros seguían encendidos, pero su brillo ya no parecía festivo, sino expectante. Lucía limpiaba una mesa cerca de la ventana cuando el gerente se acercó con pasos medidos. «Venturi pidió hablar contigo», dijo en voz baja. «En privado». Ella levantó la mirada. No sorpresa. No miedo. Solo una comprensión silenciosa. «¿Ahora?», preguntó. Antes de irse. Lucía dejó el paño sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que rechazarlo no la protegería, y aceptarlo tampoco. Aún así, asintió. El salón privado estaba casi vacío. 2 copas sin tocar, una botella de vino abierta, y Venturi de pie junto al ventanal, observando la ciudad iluminada como un tablero de ajedrez que siempre había creído suyo. «Gracias por venir», dijo sin girarse. «No tenía opción», respondió ella con calma. Él se volvió lentamente. «Siempre hay opciones. Lo que cambia es el precio». Lucía se apoyó en el respaldo de una silla, sin sentarse. «Entonces hablemos del precio», dijo. «¿Qué quiere?» Venturi la estudió con una atención nueva, casi analítica. «Quiero entenderte», respondió. «No encajas aquí. Ni como camarera, ni como nieta de Enzo Moretti. Mi abuelo encajaba aún menos en su mundo», replicó ella. «Y aún así», dijo la verdad. Venturi apretó los labios. «Tu abuelo cometió errores». «No», dijo Lucía. «Cometió pecados imperdonables para gente como usted. No se vendió». El silencio se instaló entre ellos, pesado pero extrañamente honesto. «¿Sabes lo que le pasó?», dijo Venturi. «Sé lo que perdió», respondió ella. «Su trabajo. Su reputación. Su salud. Y aún así, nunca se arrepintió». Venturi se acercó a la mesa y tomó la botella, sirviéndose vino sin ofrecerle. «El mundo no se mueve por principios», dijo. «Se mueve por poder. Y el poder sin principios», replicó Lucía, «termina devorándose a sí mismo». Venturi la observó fijamente, como si aquellas palabras despertaran algo incómodo, algo antiguo. «¿Qué buscas realmente, Lucía?», preguntó. «¿Redención? ¿Justicia? ¿Reconocimiento?». Ella negó despacio. «Busco coherencia», dijo. «Vivir sin traicionarme. Algo que, por lo que veo, a usted le resulta insoportable». Venturi dejó la copa sobre la mesa con cuidado exagerado. «Podría ofrecerte mucho», dijo. «Un puesto en una fundación. Un salario que no necesitaría propinas. Contactos. Influencia.
Lucía sonrió apenas. ¿Y a cambio? Lealtad, respondió él sin titubear. Silencio. La palabra quedó suspendida como una amenaza elegante. No aprendió nada, dijo Lucía. Ni hoy, ni hace 20 años. Venturi frunció el ceño. No seas ingenua. El mundo castiga a quienes no se adaptan. Y también, añadió ella, premia a quienes esperan. Venturi inclinó la cabeza, intrigado. ¿Esperar qué? Lucía lo miró directamente a los ojos. El momento en que los cimientos comienzan a crujir. Por primera vez, Venturi sintió algo cercano a la duda. No miedo. Aún no. Pero una incomodidad profunda, como una grieta invisible bajo una estructura demasiado pesada. Ten cuidado, dijo. Mi nombre aún pesa. Lo sé, respondió ella. Pero también sé cuánto pesa una verdad enterrada. Venturi guardó silencio. Luego, con un gesto lento, sacó una tarjeta de su chaqueta y la dejó sobre la mesa. Si cambias de opinión, dijo. Llámame. Lucía no tomó la tarjeta. No lo haré. Venturi sonrió, esta vez sin ironía. Eso es lo que más me preocupa de ti. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una cosa más, dijo sin mirarlo. Mi abuelo siempre decía que los hombres realmente poderosos no necesitan humillar a nadie para sentirse grandes. La puerta se cerró suavemente. Venturi se quedó solo, observando la tarjeta que nadie había tocado. Por primera vez en muchos años, no se sintió vencedor. Días después, el restaurante volvió a su rutina aparente, pero algo había cambiado. Lucía notó miradas nuevas entre los clientes, susurros que se apagaban al verla pasar. Un periodista había llamado preguntando por ella. Luego otro. El nombre Moretti comenzaba a circular de nuevo, como un eco que se niega a morir. Lucía caminaba por la ciudad al terminar su turno, con el abrigo bien cerrado y la mente despierta. Sabía que cada paso la acercaba a un terreno más peligroso. Documentos guardados en una vieja carpeta, conversaciones grabadas, nombres olvidados a propósito. Todo aquello que su abuelo había protegido incluso cuando el mundo lo castigó. Y ahora, sin buscarlo, ella se había convertido en el punto donde todas esas líneas volvían a cruzarse. Mientras tanto, en una oficina de vidrio y acero, Alessandro Venturi observaba un informe en silencio. Fotografías. Fechas. Apellidos. Entre ellos, uno resaltado con tinta discreta pero firme. Lucía Moretti. Venturi cerró el expediente y apoyó la espalda en la silla. Afuera, la ciudad seguía brillando, ajena a las tensiones que comenzaban a despertar bajo su superficie. El juego ya no era de palabras. Y ambos lo sabían. La lluvia comenzó a caer esa noche con una insistencia fina, casi elegante, como si la ciudad intentara lavar secretos antiguos sin hacer ruido. Lucía caminaba bajo las luces húmedas de las farolas, sintiendo como cada gota marcaba el pulso de algo que ya no podía detenerse. En su bolso, la vieja carpeta parecía más pesada que nunca, no por el papel, sino por la historia que contenía. No fue a casa. Tomó el metro en dirección contraria y bajó 3 estaciones después, en un barrio donde los edificios ya no presumían de mármol ni de vidrio. Allí, en un café pequeño que olía a café tostado y libros usados, la esperaba alguien que no veía desde hacía años. «Llegas tarde», dijo la mujer sentada junto a la ventana, sin levantar la vista del cuaderno. «Siempre llego cuando es necesario», respondió Lucía, colgando el abrigo. Se sentó frente a ella. Clara Bianchi. Periodista. Exalumna brillante. Una de las pocas personas que había creído en Enzo Moretti cuando creer en él significaba cerrar todas las puertas. «Me llamaron hoy», dijo Clara. 2 veces. Gente del entorno de Venturi. Lucía no se sorprendió. ¿Y qué querían? Saber si estaba investigando algo, respondió Clara, alzando por fin la mirada. Eso significa que tienen miedo. Lucía deslizó la carpeta sobre la mesa, sin abrirla. No es investigación, dijo. Es memoria. Clara pasó los dedos por el borde, con respeto. Si esto sale a la luz, no habrá marcha atrás. Nunca la hubo, replicó Lucía. En otra parte de la ciudad, Venturi observaba la lluvia desde la terraza de su ático. El teléfono vibró una vez.
Luego otra. No contestó. Tenía frente a él a un hombre que no solía aceptar invitaciones tardías. Moretti reapareció, dijo el visitante, sirviéndose un whisky sin pedir permiso. Y no como esperábamos. Venturi no respondió de inmediato. No es él, dijo finalmente. Es su nieta. Eso es peor, respondió el hombre. Los jóvenes no conocen el miedo adecuado. Venturi giró lentamente el vaso entre los dedos. Conocen otros, dijo. Y son más peligrosos. De regreso al café, Clara cerró la carpeta sin leerla. Hay nombres aquí que siguen siendo intocables, dijo. Si publicamos, no será solo Venturi. Nunca lo fue, respondió Lucía. Él solo es el rostro más visible. Clara la observó en silencio durante unos segundos. ¿Estás preparada para que te destruyan?, preguntó. Porque lo intentarán. Lucía sostuvo su mirada. Ya lo intentaron con mi abuelo, dijo. Y fracasaron. Solo tardamos más en demostrarlo. Esa noche, Lucía regresó a su pequeño apartamento y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. Cerró los ojos por un instante. Recordó la voz de su abuelo, pausada, firme, explicándole que la verdad no siempre salva, pero siempre deja huella. Cuando los abrió, tomó el teléfono y escribió un solo mensaje. Estoy lista. A la mañana siguiente, el restaurante despertó con un rumor distinto. El gerente evitaba su mirada. 2 hombres trajeados la observaban desde una mesa, sin tocar sus platos. Lucía siguió trabajando como siempre, aunque cada gesto era ahora observado, evaluado, archivado. En un despacho a varias calles de allí, Clara redactaba con los dientes apretados. Cada frase era revisada 3 veces. Cada dato, contrastado. Sabía que el primer golpe debía ser impecable. No una acusación. Una revelación. Venturi, por su parte, convocó una reunión de emergencia. Rostros tensos. Voces bajas. No podemos permitir que esto avance, dijo uno. Si reaccionamos demasiado pronto, confirmamos, respondió otro. Venturi escuchaba en silencio. En su mente, la imagen de Lucía Moretti se imponía una y otra vez. No como amenaza, sino como recordatorio. De algo que había decidido ignorar durante demasiado tiempo. Déjenla hablar, dijo de pronto. Las miradas se volvieron hacia él. ¿Estás seguro?, preguntó alguien. Venturi asintió lentamente. Las verdades a medias son más fáciles de enterrar, dijo. Lo que no debemos permitir es que cuente toda la historia. Esa misma tarde, Lucía recibió una llamada desconocida. Señorita Moretti, dijo una voz educada. Creemos que es momento de conversar con más calma. Lucía miró por la ventana, donde la ciudad seguía su curso indiferente. Ya lo hicimos, respondió. Ahora le toca escuchar al mundo. Colgó sin esperar respuesta. Al caer la noche, Clara envió el primer artículo. No llevaba nombres en el título. Solo fechas. Decisiones. Consecuencias. En cuestión de minutos, comenzó a compartirse. En horas, los comentarios se multiplicaron. En algún punto, alguien escribió el apellido que todos evitaban. Moretti. Venturi apagó la pantalla y se quedó a oscuras. Sabía que aquello no había hecho más que empezar. Y por primera vez en décadas, no estaba seguro de ganar. Lucía cerró los ojos en su habitación, escuchando las notificaciones sin mirarlas. Afuera, la lluvia había cesado. Pero bajo la superficie de la ciudad, algo mucho más profundo acababa de despertar. El mundo no se detuvo cuando el segundo artículo salió publicado, pero cambió de dirección. No fue inmediato ni estruendoso, fue más bien como un desplazamiento lento de placas invisibles. Las acciones de ciertas empresas comenzaron a fluctuar sin explicación clara. Viejos nombres reaparecieron en foros financieros, en columnas de opinión, en conversaciones que hasta entonces solo existían en pasillos cerrados. Lo que Enzo Moretti había advertido décadas atrás ya no era una nota al pie, era un patrón. Lucía observaba todo desde la distancia, sin concederse el lujo de la euforia. Sabía que el reconocimiento público era volátil y que el precio de la verdad siempre se cobra después. Aún así, cuando caminó por la ciudad y notó miradas distintas, no de curiosidad,
sino de respeto, entendió que algo se había roto para siempre. Venturi compareció ante los medios una semana después. Impecable. Sereno. Negó con elegancia, aceptó errores administrativos, prometió auditorías independientes. El público, cansado de escándalos, quiso creerle. Pero ya no era suficiente. Porque, por primera vez, había documentos. Voces. Contexto. Y, sobre todo, memoria. En una audiencia cerrada, lejos de las cámaras, Venturi pidió verla. No como empresario. No como acusado. Como hombre. Lucía aceptó. Se encontraron en una sala sobria, sin lujo ni símbolos de poder. Solo dos sillas frente a frente. Tu abuelo tenía razón, dijo Venturi al cabo de un largo silencio. Y yo lo supe siempre. Lucía no respondió de inmediato. Entonces no fue ignorancia, dijo finalmente. Fue elección. Venturi bajó la mirada. Sí. No hubo disculpa. No la necesitaba. Algunas verdades, cuando llegan tarde, no buscan perdón, solo descanso. ¿Y ahora? Preguntó él. Lucía se levantó. Ahora el mundo hará lo que siempre hace, dijo. Ajustarse. Resistirse. Cambiar a medias. Pero ya no podrá decir que no sabía. Venturi asintió lentamente. En ese gesto había derrota, pero también algo parecido al alivio. Semanas después, el restaurante cerró temporalmente. No por escándalo, sino por renovación. Lucía no volvió. No lo necesitaba. Su nombre ya no estaba ligado a un uniforme, sino a una historia que otros comenzarían a contar. Clara publicó el último artículo al amanecer. No era una denuncia. Era un cierre. Hablaba de Enzo Moretti como hombre, no como mártir. De Lucía como heredera de una ética, no de una venganza. El texto se compartió menos que los anteriores, pero fue leído con más atención. En un pequeño acto sin prensa, una universidad reabrió una cátedra con el nombre de Enzo Moretti. Lucía asistió sin discursos. Se sentó al fondo. Escuchó. Sonrió apenas. Cuando regresó a casa esa noche, abrió la vieja carpeta por última vez. No para revisarla, sino para guardarla en una caja más grande, junto a otros documentos que ya no pesaban tanto. La verdad, una vez dicha, deja de ser carga y se convierte en suelo. Antes de dormir, recibió un mensaje breve de Clara: «Lo logramos». Lucía respondió: «No. Apenas empezamos». Porque sabía que las historias importantes no terminan. Se transforman. Años después, alguien preguntaría quién fue la camarera que habló italiano perfecto y enfrentó a un multimillonario en un restaurante de lujo. Algunos recordarán el titular. Otros, el vídeo. Pocos conocerán cada detalle. Pero eso no importará. Importará que, en un mundo acostumbrado a inclinar la cabeza ante el poder, una mujer decidió mantenerse erguida. Que no gritó. No insultó. No pidió permiso. Solo respondió con verdad, en el idioma exacto que el poder creyó exclusivo. Y eso, más que cualquier fortuna, fue lo que cambió todo.